Hay historias que la mente humana no está preparada para comprender. Historias que cruzan la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural. En 1976, una joven vivió una pesadilla tan real que desafió toda lógica. Su nombre, Anneliese Michel, una joven alemana de rostro dulce, se convirtió en un icono del horror. Su historia ha sido contada y recontada, pero siempre deja una sensación de inquietud. Su historia, un laberinto de fe, enfermedad mental y supuestos fenómenos paranormales, sigue fascinando y horrorizando al mundo. Cada detalle de su vida y muerte es un enigma que desafía la comprensión. ¿Fue víctima de una posesión demoníaca real o de un sistema que falló en protegerla? Las opiniones están divididas y el debate continúa. Adéntrense conmigo en este misterio sin resolver, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina hasta desaparecer. Exploraremos los eventos que llevaron a su trágico final y las preguntas que aún persisten. Una infancia en la posguerra. La normalidad que precede al abismo. Anneliese nació en 1952 en la Alemania de la posguerra. Una época de reconstrucción, pero también de sombras. Su familia, profundamente católica, le brindó una educación tradicional. Anneliese era descrita como una niña piadosa, dedicada a su fe. Una joven normal con una vida corriente. Nadie podía prever el horror que se avecinaba, la calma que precede a la tormenta, la sonrisa antes del grito. El despertar de la oscuridad. Convulsiones, diagnósticos y la búsqueda de respuestas. A los 16 años, la vida de Anneliese da un giro radical. Sufre una fuerte convulsión, una experiencia aterradora que cambia su vida para siempre. Es el comienzo de una pesadilla interminable. Los médicos diagnostican epilepsia, una condición que afecta a millones, pero para Anneliese es solo el inicio de un calvario. Pero los medicamentos no funcionan. Cada pastilla, cada tratamiento parece inútil. Las convulsiones se vuelven más violentas, acompañadas de alucinaciones aterradoras que la atormentan día y noche. Anneliese se vuelve retraída, temerosa. La joven llena de vida se convierte en una sombra de sí misma, atrapada en un ciclo de miedo y desesperación. La ciencia parece no tener respuestas. Los médicos están desconcertados, los tratamientos convencionales fallan. La familia, desesperada, se aferra a su fe. Buscan consuelo en la oración, esperando un milagro. ¿Y si no se trata de una enfermedad, sino de algo más? La duda comienza a crecer. Algo siniestro que se esconde tras la máscara de la epilepsia. Una presencia oscura que desafía toda explicación médica. La invasión de lo desconocido, fenómenos inexplicables y la lucha familiar. Lo que comenzó como una enfermedad, pronto se transforma en algo más aterrador. Anneliese afirma ver demonios, habla con voces guturales, blasfema, sufre parálisis temporales, se golpea la cabeza contra el suelo, bebe su propia orina, come insectos. Sufre un cambio radical, como si algo se hubiese apoderado de su cuerpo. Su familia, dividida entre el miedo y la fe, presencia su deterioro con impotencia. La decisión extrema. El padre Alt y el camino hacia el exorcismo. Desesperados, los Michel buscan ayuda en la iglesia. El padre Ernst Alt, convencido de que Anneliese está poseída, obtiene permiso para realizar un exorcismo. Cree que la joven es víctima de una entidad demoníaca que la ha elegido como recipiente. La iglesia, reticente al principio, termina accediendo. Una decisión que marcará el destino de Anneliese. Un viaje sin retorno hacia las tinieblas. En las fauces del infierno. Voces demoníacas, tormentos y el cuerpo como campo de batalla. Durante meses, Anneliese soporta un total de 67 sesiones de exorcismo. Las grabaciones de audio son escalofriantes, gritos desgarradores, voces demoníacas que se burlan de los sacerdotes. Anneliese se contorsiona, insulta, blasfema en diferentes lenguas. Su cuerpo, convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal, se deteriora rápidamente. La joven, consumida por la batalla espiritual, se convierte en una sombra de lo que fue. Un silencio sepulcral, muerte, juicio y el eco de la tragedia. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel muere.
consumida por la desnutrición y la neumonía. Su cuerpo, destrozado por meses de exorcismos, pesaba apenas 30 kilos. Su muerte conmociona a Alemania. Se abre un juicio contra los padres y los sacerdotes. ¿Negligencia? ¿Fanatismo religioso? La tragedia de Anneliese destapa un debate incómodo. La delgada línea entre la fe, la enfermedad mental y la responsabilidad. Entre la fe y la razón. El legado de Anneliese y la pregunta sin respuesta. La historia de Anneliese Michel es una de las más enigmáticas y perturbadoras de nuestro tiempo. El caso de Anneliese Michel sigue generando controversia. A lo largo de los años, ha sido objeto de numerosos debates y estudios. ¿Estuvo realmente poseída o fue víctima de una enfermedad mental mal diagnosticada? Los expertos no se ponen de acuerdo y las opiniones están divididas. ¿La fe la salvó o la condenó? Su familia y los sacerdotes creían firmemente en la posesión, mientras que los médicos insistían en un diagnóstico psiquiátrico. Su historia, llevada al cine en la película El exorcismo de Emily Rose, nos recuerda la fragilidad de la mente humana. La película capturó la atención del público y reavivó el debate sobre su caso. Un recordatorio de los límites de nuestra comprensión y la oscuridad que se esconde en los rincones más profundos de nuestra existencia. La pregunta sigue abierta. La duda persiste. ¿Podemos realmente entender lo que le sucedió? ¿Qué le ocurrió realmente a Anneliese Michel? Su legado sigue vivo, desafiándonos a explorar los límites entre la fe y la ciencia y a buscar respuestas en un mundo lleno de incertidumbres.